Mejor waifu de Honkai Star Rail. Resultados de la jornada 2 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Silver Wolf versus Natacha. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Silver Wolf. El segundo enfrentamiento fue entre Fuchuan versus Himeko. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Himeko. El tercer enfrentamiento fue entre 7 de marzo versus Susan. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para 7 de marzo. El cuarto enfrentamiento fue entre Erta versus Ginaifen. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Erta. El quinto enfrentamiento fue entre Kafka versus Anya. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kafka. El sexto enfrentamiento fue entre Ruanmei versus Jade. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ruanmei. El séptimo enfrentamiento fue entre Parker versus Yukon. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Parker. El octavo enfrentamiento fue entre Sil versus Hindyu. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Sil. El noveno enfrentamiento fue entre Acheron versus Kinke. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Acheron. El décimo enfrentamiento fue entre Robin versus Serval. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Robin. El décimo primer enfrentamiento fue entre Fei Xiao versus Ronia. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Fei Xiao. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Black Swan versus Lin Cha. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Black Swan. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Topaz versus OO. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Topaz. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Pinjun versus Rappa. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Pinjun. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Firefly versus Castorice. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Firefly. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Asta versus Aglaea. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Asta. Próximamente los resultados de la jornada 3 de 3. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Vagones de amor, locomotora de pasión, riles de estrellas hacia mi corazón. Vagones de amor, locomotora de pasión, riles de estrellas hacia mi corazón. Ruanmei, hagamos vida para expandir más la ciencia.